El Plan Andinia fue presentado siempre como una teoría conspirativa que sostiene, sin pruebas verificables, que existe un plan sionista para crear un Estado judío en la Patagonia, específicamente en los territorios del sur de Argentina y Chile. ¿Mito o realidad? Mi nombre es Débora Mabaires, esto es Odisea Submarina y te invito a recorrer esos lugares por donde nadie quiere pasar. De paso, mientras está la presentación, suscríbete, dale, es un clic nada más. El Plan Andinia ronda el ideario argentino desde los años 60. En 1962 se difundía como que Israel quería desestabilizar a la Argentina para promover la migración judía a la Patagonia y someter aún más al país al control financiero. En 1972 ya se hablaba de crear una nueva entidad política en el sur argentino que fuera capaz de actuar como un Estado judío ante una posible catástrofe militar en Medio Oriente. Y para 1987 ya se había ampliado ese imaginario al punto de que iban a querer no solamente la conquista de la Patagonia oriental, sino también todo el sur chileno y el sector antártico. El plan consistía en un conjunto de órdenes que conducían hacia la decadencia moral y económica de la Argentina y finalmente la secesión de las provincias patagónicas para crear allí otro Estado de Israel. El plan da cuenta de la puesta en marcha de una serie de maniobras disolventes de la moral, la economía y finalmente de los territorios. ¿Pero de dónde sale? Su antecedente más antiguo puede rastrearse a comienzos del siglo XX, vinculado con la inmigración judía promovida por la Jewish Colonization Association, que a partir de ahora la voy a llamar JCA, disculpen, pero se me traba la lengua, que era una fundación creada por el barón Maurice de Hirsch en 1891. Esta organización efectivamente ayudó a miles de judíos a asentarse en áreas rurales de Argentina, como Entre Ríos y Santa Fe. Por entonces, la Patagonia era demasiado inhóspita y las tierras fértiles en zona núcleo daban la bienvenida a los migrantes. Además, era el plan también del gobierno argentino. El punto de origen posible para la teoría del Plan Andinia se encuentra en los escritos del primer sionismo político, que es Der Judenstaat, el Estado judío de Teodoro Herzl, publicado en 1896. Herzl era un periodista y abogado que fue la voz cantante de ese grupo de millonarios banqueros europeos que pretendían formar un Estado para el pueblo judío. En ese libro, Herzl propone la creación de un Estado como respuesta a la persecución que sufrían en Europa. Y allí plantea dos lugares para establecerse. En realidad son tres los que plantean el escrito, porque estaban también las tierras que ya le había comprado Rothschild y creo que el barón de Hirsch también, al Imperio Otomano, por lo menos pretendían comprárselas en ese momento. Dice Herzl, la Argentina o Palestina serán admitidas como lugar para la empresa. Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la Tierra, con vastas áreas sin explotar y una población escasa. La creación de un nuevo Estado allí traería un beneficio tremendo para la República. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, miles de judíos fueron trasladados por la JCA a la Argentina, lo cual dio además teorías
dio base a esa teoría. Sin embargo, esos asentamientos no habían sido en la Patagonia, habían sido, tampoco Hertz habla de la Patagonia, habla de la Argentina en general. Pero bueno, la JCA trajo, a partir de las políticas que venía desarrollando el gobierno argentino, como la ley Avellaneda de 1876, que ya hablaba de la abundancia de tierras, y ese discurso que había entre los dirigentes argentinos de civilizar el interior del país, proponían la colonización. Ahora bien, el viaje que realizaban en barco, principalmente desde puertos europeos como Hamburgo o Marsella, tenía una duración de entre 3 y 6 semanas, donde el hacinamiento, la escasa comida, las enfermedades hacía que muchos arribaran en estado deplorable. Eso no contribuyó a que los argentinos vieran con buenos ojos llegar a esta inmigración tan pauperizada. Al llegar eran alojados temporalmente en el hotel de inmigrantes y luego trasladados en tren hacia el interior. Las colonias fueron 15, pero las más conocidas son la de Moisésville, en Santa Fe, que hoy da lugar a un pueblo, Villa Clara y Villa Domínguez en Entre Ríos, Basavilbaso, Colonia Mauricio, que estaba cerca de Carlos Casares, acá en la provincia de Buenos Aires. Se les asignaban parcelas de entre 25 y 50 hectáreas, pero no eran los dueños legales. Debían devolver el valor en cuotas a la JCA, aun cuando ya habían entregado sus bienes a la JCA en Europa para financiar el viaje y la colonización. Recibían viviendas precarias de madera, algunos implementos de labranza, animales y semillas, pero esto ni siquiera fue igual en todas las colonias, porque se trató de un experimento que estaban haciendo a ver cuáles subsistían y cuáles no. Así que gente con muy poca experiencia agrícola, la mayoría eran comerciantes o financistas o, qué sé yo, oficios urbanos como sastres, herreros, se vieron obligados a trabajar una tierra que además estaba virgen, o sea, era durísimo trabajar esa tierra. Además, algunas colonias estaban asentadas en tierras que eran de mala calidad, faltaba infraestructura, no había caminos, no había salud, no había educación, por lo tanto estaban en un aislamiento físico y cultural, además del lingüístico, y se sumaba a esto la dependencia total a la JCA, que actuaba como financiadora, juez, proveedora y represora, porque bueno, no quería que la gente se le sublevara. Así que tenían control total sobre la vida de los colonos. Eran prestamistas, arrendadores, intermediarios comerciales. Ellos no podían vender sus cosechas por su cuenta, por ejemplo. Y además los supervisaban. Decidía a quién se le otorgaba las tierras, en qué condiciones, establecía normas sobre qué podía cultivarse y a veces las tierras no estaban aptas para esto. Exigía el pago de cuotas aun cuando las cosechas habían sido malas, intervenía en asuntos personales como los matrimonios, por ejemplo. Cuando los colonos se organizaban por fuera de la estructura de las JCA, formando cooperativas independientes, periódicos o reclamaban por las condiciones de vida, la JCA les retiraba el apoyo económico o les quitaba la tierra, les impedía comprar o vender productos o los expulsaban de la colonia. Así que muchos de los inmigrantes judíos que traían ideas socialistas, anarquistas o comunitaristas se vieron prácticamente prisioneros en un país extraño. Y esto provocó choques, obviamente, de los más jóvenes que querían más democracia interna. Hubo censura de las publicaciones que hicieron en yiddish y resistencia, obviamente, a los reclamos colectivos, ¿no? Que eso no estaba previsto que se pudieran sublevar. Los más documentados son los casos de Moisésville, por ejemplo, donde hubo rebeliones internas. Y en algunos casos la JCA mandó inspectores desde Buenos Aires para intervenir, censurar o expulsar a las familias. Y un notable caso es el de Mordejai Reuben
a Cohen Sinai, quien fue expulsado por la JCA por defender los derechos de los colonos. Él había fundado el periódico Der Wiedercall, que significa el eco, en 1898 y criticaba abiertamente la gestión de la JCA. Claro, solo pudo publicar 3 números. Sobre el plan Andinia mucho se escribió por derecha y por izquierda, pero encontré un texto académico que se llama Contra la Patagonia judía, la familia Eichmann y los nacionalistas argentinos y chilenos frente al plan Andinia de 1960 a nuestros días. Está escrito por Ernesto Bogoslavsky, investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entonces, él expone ahí su teoría acerca de cómo se crea el plan Andinia, que él cree que es o tiene algunos indicios de que es parte de una operación llevada adelante por los hijos de Eichmann, que había sido, ¿se acuerdan?, secuestrado por el Estado de Israel por sus crímenes durante el nazismo, durante la Segunda Guerra Mundial, pero expone algunas partes del plan Andinia que va tomando de distintos lugares, ¿no? Entonces dice, la versión del plan Andinia, dice textualmente, la versión del plan Andinia de 1972 postulaba que los judíos no se habrían conformado con la creación del Estado de Israel de Medio Oriente, desplazando a los palestinos. El gran rabino Gordon habría indicado en esa reunión, que esta reunión se llevó adelante en una sinagoga ante algunos miembros de la colectividad, habría indicado en esa reunión que el propósito era conseguir un territorio de porvenir para el pueblo judío del mundo, desde donde iniciar la reconquista de la tierra histórica en caso de que Israel fuera desestabilizado por las fuerzas militares combinadas de los países árabes. La instalación del segundo Estado judío no sería más que la concreción del sueño de León Pinsker o del creador del sionismo, Teodoro Herzl. Habría prometido la creación de 2 estados, uno en Palestina y otro en Argentina, y solo restaba finalizar la tarea. En la realización de este objetivo se debía recurrir, si fuera necesario, a través de una hecatombe mundial, aunque para ello se aproxime un apocalipsis. El espacio que se destinaría a la creación del segundo Estado de Israel serían las provincias del sur argentino, abarcando toda la cordillera y las zonas aledañas, con un puerto internacional en Bahía Blanca. El joven Estado lograría la secesión de la Argentina merced a la intervención de ambas superpotencias, las cuales estaban completamente dominadas por el lobby judío. El rabino Gordon dio cuenta de las ventajas comparativas naturales del país para producir productos agrícolas y ganaderos capaces de alimentar y favorecer el alojamiento de judíos de Siberia o de África del Norte. Pero el plan no era solo incrementar la producción de alimentos, sino convertir al continente antártico en un gigantesco freezer que permitiera el desarrollo de una política especulativa de asistencia y comercialización. Lo que menciona en ese texto lo habría dicho el rabino Gordon en 1969. Aquellas poblaciones europeas de religión judía que llegaron a la Argentina nada tienen que ver con lo que estamos viendo hoy respecto de la influencia de algunas organizaciones de la colectividad, que en realidad vienen financiadas desde el extranjero, y ese poder que tienen sobre las instituciones locales. Aquellas poblaciones se asentaron y se quedaron a vivir en el país y son parte del entramado social de la Argentina. Pero la DAIA es la filial argentina del Congreso Judío Latinoamericano y del Congreso Judío Mundial.
algo que no estaba así planificado desde el principio. Eran una organización que luchaba contra la discriminación en momentos en que la Argentina había tenido estos brotes de judeofobia. Hoy es otra cosa. En Argentina son un grupo de lobby sionista. ¿Y qué es el sionismo? Es un movimiento político globalista que busca la supremacía del Estado de Israel por sobre el resto de las naciones. Hay sionistas judíos, pero no todos los judíos son sionistas. Hay sionistas evangélicos y, aunque parezca mentira, también hay sionistas musulmanes. Y hay sionistas de derecha y de izquierda. Y esto permite a los lobistas ejercer la política en nombre de la religión sobre todo el arco político. Reconozco que yo soy quisquillosa, pero me parece oportuno señalar algunas cosas que está haciendo el Poder Judicial y que pareciera estar violando el principio básico de la Constitución, que es la igualdad ante la ley. Tampoco puedo dejar de señalar que en el último año ha habido un acercamiento de la Corte Suprema hacia la DAIA y otras organizaciones vinculadas con las que además los han premiado y aparecen firmando convenios y salen fotos en todos lados. Es por lo menos sugestivo. Comodoro Pi procesó a la diputada Vanina Biasi por manifestarse contra el terrorismo sionista al referirse al genocidio palestino. El fiscal Carlos Stornelli, el de D'Alessio y las 3 embajadas, ¿se acuerdan? Dijo en su escrito para pedir su procesamiento: Sergio Pickholz, vicepresidente segundo de la DAIA, quien entre otras cosas expresó: Vanina Biasi será recordada como una de las máximas instigadoras del nazismo en la Argentina desde el comienzo de la democracia moderna hace 40 años. Que un fiscal tome esas palabras es exabrupto, porque vamos, no será mucho instigadora del nazismo en Argentina. Tenemos otros muchos casos al respecto, ¿no? Pero que además fueron palabras proferidas por Pickholz, el mismo que había tuiteado: no hay inocentes civiles en Gaza, tal vez los niños de menos de 4 años, sin piedad con los asesinos de judíos. Vemos que el hombre tiene así como una exacerbación, una predisposición a ser un poco aspaventoso, porque estos exabruptos de Pickholz nunca fueron judicializados, a pesar de que es obvio que un niño de 4 años no anda matando gente por la vida. Así que el 7 de abril, a pedido de Stornelli, que tomó las palabras de Pickholz como si fueran palabra santa, procesó a Biasi por presunta violación a la ley antidiscriminatoria. Sorprende que la línea central de la resolución de Rafecas fuera: criticar al sionismo o al Estado de Israel en su totalidad es responsabilizar a la comunidad judía por los actos del gobierno israelí, y eso lleva a visibilizar e incitar el odio contra aquella comunidad. Rafecas en esta frase está diciendo que el Estado de Israel es sionista. Tal vez quienes hoy ejercen el gobierno lo sean, pero no todo el Estado de Israel es sionista. Dice también que todos los judíos del mundo son sionistas. La verdad es que en este contexto mundial no solo no es cierto lo que dice, sino que además es peligroso porque está incitando a la judeofobia. Y esto está firmado y sellado por un juez federal. El Estado argentino fue genocida entre 1976 y 1982. Incluso todavía hoy encubren a los genocidas. Si alguno dijera que el Estado argentino es genocida, no está diciendo que todos los argentinos somos genocidas. Me parece.
Así que Rafecas está actuando igual que ese grupo de australianos que vimos en las redes que prendieron fuego a la bandera argentina junto a la de Israel, porque asimilaron que el Estado argentino estaba apoyando al Estado de Israel. ¿Somos los argentinos israelíes porque el presidente apoya al Estado de Israel? Me parece que no. Ahora veamos qué más hizo el Poder Judicial. Porque en octubre del 2023, tras los tweets que escribió Biasi, recibió 250 amenazas de muerte a ella y a su familia y agravios de todo tipo en su WhatsApp personal, según consta en los expedientes del Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de esos mensajes fueron proferidos por adolescentes, pero varios de ellos extremadamente violentos. Los hizo un adulto. Yo no los voy a leer porque durante el acoso profiere amenazas de muerte, de violación y de descuartizamiento hacia Vanina Biasi, además de numerosos epítetos. El autor de estos mensajes, emitidos el 10 de octubre de 2023, fue el empresario textil Marcos Ezequiel Attar Cohen, de 27 años. Por supuesto, el Poder Judicial actuó con celeridad y Attar Cohen fue condenado rápidamente. Lo condenaron a realizar 2 cursos, uno de discriminación, un problema social que nos convoca a todos, y el otro, comportamiento ciudadano. También una multa de 100.000 pesos. Es decir, 4 pizzas por amenazar de muerte y descuartizamiento. Baratito te voy a cobrar, ¿no? Rafecas, en cambio, procesó a Biasi y le trabó embargo sobre sus bienes por 10 millones de pesos. Mientras que la causa contra Vanina Biasi fue agitada, y lo es todavía hoy, por distintos operadores mediáticos, la causa del empresario textil ni siquiera figura en los medios. Pero hay otra causa que también quedó en el olvido, que es la que se inició cuando el 29 de abril de 2024 un indigente del barrio de Belgrano fue herido con balines por un grupo de muchachos adultos. La policía de la ciudad, tras una denuncia al 911, donde advertían que desde un Fiat Crono sin patente estaban disparando a personas en situación de calle, logró detectar el vehículo y con agentes de la comisaría 13 detuvieron a adultos entre 19 y 21 años. El auto sospechoso se desplazaba a gran velocidad y fue interceptado luego de pasar un semáforo en rojo. O sea, le dispararon a indigentes, hirieron a uno y además pusieron en riesgo varias vidas. En el interior del coche, al momento de detenerlos, se encontró un arma de tipo de las de aire comprimido, varios balines y la patente del vehículo. Es decir, habían sacado la patente para que no los identificaran, lo cual conlleva a otro delito. Los delincuentes fueron identificados como José Jaim Michaín Juan, Uriel Itaí Cohen Sabán, Yosef Jaim Samra y Nathan Mijael Antebi Saka. Al momento de ser detenidos, gritaban: "A mí no me toques, yo soy libertario". Y uno de ellos chapeó con el abogado de la DAIA, Alejandro Breutmann, que es quien los defiende hoy. Luego trascendió que Uriel Cohen Sabán es el sobrino del expresidente de la DAIA, que dejó su cargo cuando fue acusado por Esmeralda Mitre por abuso sexual. Se sabe que hubo otros 3 hechos similares donde le dispararon indigentes, el 28 de abril, el lunes 24 y otro día más, entre esos días, entre el 24 y el 28 de abril, todos en la comuna 15, en la zona de Villa Crespo.
La verdad es que aunque busqué y busqué cuál fue la resolución de esta causa penal que ya lleva 2 años dando vueltas por los tribunales, no la encuentro, lo cual me hace suponer que sigue durmiendo en el juzgado. Cuando el Estado y una poderosa organización financiada desde el extranjero se disponen a proteger la barbarie en contra del pueblo argentino, poco va a poder hacer un indigente herido. Si decir que el pueblo palestino está sufriendo un genocidio te lleva a una denuncia penal y un embargo por mucho más dinero del que podés tener, pero amenazar con violar, matar y descuartizar solo tiene como sanción una pequeña multa y hacer un curso. Si la denuncia por dispararle a indigentes se pierde en los pasillos de tribunales, algo está muy mal en nuestro país. Si además vemos cómo el Poder Judicial se va condicionando por organizaciones extranjeras para que actúe o no de acuerdo a los intereses de estas organizaciones, el problema es mucho mayor. Porque la Cámara Federal de Casación se adhirió, por ejemplo, a la definición de antisemitismo propuesta por una ONG, el Centro Simón Wiesenthal, para América Latina, una institución dedicada a concientizar sobre la memoria del Holocausto y la discriminación hacia los judíos. Quiero aclarar que semitas también son los palestinos, entonces antisemitismo no es la expresión correcta, pero parece ser que ya es la adoptada por el Poder Judicial. ¿Y qué dice la definición de antisemitismo? La que propone la ONG, Simón Wiesenthal, dice textualmente: el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Esta resolución fue firmada el 12 de abril de 2024, es la número 129, firmada en el marco de un acuerdo de superintendencia presidido por el camarista Mariano Borinsky, el mismo que hace una semana pidió 12 días de licencia con goce de sueldo para ir a jugar al tenis a Israel. Ahora pregunto, si cualquier persona de religión judía percibe, cree, supone que alguien lo odia porque odia a los judíos, puede denunciarlo. Pero ¿qué pasa si un católico, un musulmán, un hindú o de cualquier otra religión perciben que lo odian y entonces odian a todos los de su religión? ¿Va a tener el mismo trato? Hago hincapié en lo de la percepción, porque es la definición con la que el Poder Judicial hoy se está manejando, la percepción. ¿Y por qué hago hincapié? Porque hay días en que uno se levanta cruzado y cree que el mundo los odia. Es la verdad, somos humanos. ¿El Poder Judicial de la Nación está discriminando al pueblo argentino por su religión, tal como hacían los nazis? Es para pensar, ¿no? El plan Andinia, que parecía ser una teoría conspiranoica, empezó a resurgir con fuerza. Porque cuando uno empieza a sumar algunas señales, la realidad se empieza a tornar tenebrosa. Pero ¿qué pasa si te digo que además hay un proyecto para atraer millonarios extranjeros ante una eventual tercera guerra mundial? Sospecharías, dirías, no, es una locura, ¿no? Bueno, el empresario Martín Varsavsky propuso a Javier Milei y Luis Caputo un plan para atraer millonarios extranjeros ante una eventual tercera guerra mundial. El proyecto se denomina Visa de la Tranquilidad y está radicado en Mendoza. La iniciativa plantea que Argentina ofrezca un permiso de residencia especial a extranjeros que deberían pagar $500.000, que es bastante parecido a eso que había propuesto Trump de hacer una visa dorada, porque acá nada está inventado, ojo, todo lo copian.
y Trump exige una inversión de $5 millones. Bueno, acá son un poco más modestos. Desde hace un tiempo, Varsavsky viene difundiendo la idea de que Argentina puede considerarse un refugio ante conflictos bélicos en el hemisferio norte o en Oriente o quién sabe dónde. El abogado del CECIM de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, había denunciado, antes de que esto saliera a la luz, esto se conoció recién el 17 de abril, él había denunciado que días después de que Javier Milei firmara el decreto con el cual su gobierno pretendía dar de baja la ley de tierras, esa que prohíbe a los extranjeros comprar más de una determinada cantidad de tierras, un magnate adquirió grandes extensiones de tierra al sur de Mendoza con el fin de construir una fortaleza para mantenerse con vida ante la inminencia de la posibilidad de un ataque nuclear. Y con estas tierras, obviamente, obtendría seguridad alimentaria, acuífera y nuclear. Según Guerrero Iraola, la ONU y distintas agencias internacionales vienen alertando sobre esta situación de que la zona que va desde Mendoza hasta Ushuaia, pegada a la cordillera, es la más segura para los próximos 20, 30 o 40 años, ante un conflicto o derrame nuclear o incluso un ataque nuclear. Dice, eso se estudia. Uno de los grandes problemas de las catástrofes nucleares es la itinerancia de los materiales radioactivos y esa zona es una de las más protegidas del mundo ante ese tipo de situaciones. Pero además, ¿por qué es importante esta zona? Porque allí está el petróleo y el gas de Vaca Muerta, el oro, el cobre y algunas otras cositas como las nacientes de agua. ¿Y con quién firmaron convenio los gobernadores de esa zona? Con Mekorot, la empresa de aguas del Estado de Israel, que va a decirnos a los argentinos cómo distribuirla, entre quiénes y cuánto vamos a pagar por ella. Esto lo van a hacer, haya o no haya hecatombe nuclear. Quiero aclararlo, ya está firmado. Varsavsky denominó a este proyecto el proyecto Huamani, que en mapuche quiere decir montaña. Son 32.000 hectáreas que adquirió en Mendoza, en el departamento de San Carlos, justo donde el yacimiento de Vaca Muerta, digamos, de norte a sur empieza, por decirlo así. Está a 3.100 metros de altitud, a 150 kilómetros de la ciudad más cercana, que es San Rafael, y a 75 kilómetros de un pueblito que se llama Pareditas. Pequeño pueblo. Yo le dije pueblito, no se enojen, por favor, los residentes de Pareditas. Y todo con la ruta 40 pasando por la puerta de la estancia. Varsavsky no lo hizo solo, quiero aclararlo. Varsavsky creó el proyecto Huamani junto a Alec Oxenford, cofundador de OLX y nuevo embajador de Argentina en Estados Unidos. ¡Qué casualidad! Aunque Alec Oxenford estuvo radicado en Brasil desde hace varios años. Oxenford presidió el fondo de inversión Alpha Capital, que luego se fusionó con la brasileña Semantics. Y también es socio ejecutor en el fondo de inversión Mieling BC, junto a Martín Varsavsky y Matías Nissenson. Nissenson también es parte de la partida de Huamani, también invirtió una moneda. Y además de ser dueño del fondo de inversión, es dueño de la plataforma de apuestas Gamershift. Y ahora que lo pienso, qué lindo jeite, ¿no? Tener un fondo de inversión y una plataforma de apuestas para lavar la guita, ¿no? No, pero no, esta gente no hace esas cosas feas. Seguro a mí se me ocurre. Está mal, está mal. En el emprendimiento del paraíso cordillerano también participan Mike Santos, que vendió por $1.100 millones la empresa Technisys, que era de digitalización bancaria.
También están David Kamenetsky, un germano estadounidense, dueño de la empresa de bebidas y presidente de la Fundación Landecker, creada en 2020, cuya misión principal es compartir la historia del Holocausto y combatir el antisemitismo, especialmente en Internet. Hay otro socio, Dan Lubetsky, mexicano nacionalizado estadounidense, que en todos lados lo presentan como el creador de Kind, una empresa de barras de cereales y comida saludable. Pero Dan Lubetsky es algo más. Trabajó para McKinsey, la consultora fundada por los muchachos de la CIA, además de ser embajador presidencial para el emprendedurismo global. En realidad, emprendimiento global, no sé cómo lo llaman, no lo sé traducir bien, nombrado por Barack Obama. En mayo de 2024, el Washington Post informó que Lubetsky era miembro de un grupo de WhatsApp de líderes empresariales que trabajaban para influir en la opinión pública estadounidense sobre la guerra de Gaza tras los ataques del 7 de octubre. Es decir, es un operador en favor del Estado de Israel. El argumento de fondo que Varsavsky le presentó a Milei y Caputo, que ya vimos que son capaces de firmar cualquier cosa, no les importa nada. Las sociedades de inmigrantes como la Argentina no tienen el arraigo nacionalista que es lo que alimenta los conflictos más sangrientos. Y según sus propias palabras, la Argentina es un país postétnico. Si hasta acá lo de Varsavsky hace ruido, mucho más lo hace cuando habla de cobrarles $500.000 como derecho de instalación y visado, porque esto se parece demasiado al pacto de Haavara que firmó el gobierno alemán el 25 de agosto de 1933 con la Federación Sionista Alemana y el Banco Anglo-Palestino que dirigía la agencia judía, además de las autoridades económicas de la Alemania nazi. El Banco Anglo-Palestino estaba bajo la dirección de la agencia judía, que había sido fundada 4 años antes, en 1929, y era la rama operativa de la Organización Sionista Mundial, todo con fondos de los banqueros judíos europeos. Según este acuerdo, el acuerdo de Haavara, el acuerdo de transferencia, las familias judías debían transferir una parte de sus activos al mandato británico de Palestina. ¿Se acuerdan que el mandato británico de Palestina estaba dirigido por los Rothschild y habían obtenido el permiso de Gran Bretaña para este acuerdo? Los emigrantes vendieron sus activos en Alemania para pagar los bienes esenciales que iban a ser fabricados en Alemania y que se enviarían al mandato británico de Palestina para la ocupación. Este acuerdo estuvo vigente hasta 1939 y se dio por finalizado cuando Hitler invade Polonia. No por voluntad de Hitler, sino porque Gran Bretaña prohibió que sigan enviando emigrantes hacia Palestina. La excusa con la que fueron ocupando Palestina antes de la Segunda Guerra Mundial, adivina cuál era. Vienen a producir desarrollo y mejorar la economía. ¿Y qué dice hoy Varsavsky, refiriéndose a la visa para millonarios que propone para nuestro país? Si la Argentina sacara algo parecido por $500.000 a lo que propone Trump, verificando que no tengan antecedentes criminales ni sea gente indeseable, el país podría ganar bastante plata ofreciendo esa visa. Gente indeseable. ¿Quiénes serían? ¿Y quiénes serían los deseables? ¿Quiénes serían los que tendrían $500.000 para poner? Raro, ¿no? Lejos de representar una amenaza territorial,
los judíos inmigrantes de Europa o de Rusia que llegaron a principios del siglo XX fueron parte clave de la construcción multicultural de la Argentina moderna. Son parte de ese entramado que nos constituye como nación. Pero lo que estamos viendo con los multimillonarios sionistas extranjeros, operadores políticos extranjeros, es otra cosa. Apropiarse de recursos naturales vitales como el agua y la tierra en zonas de seguridad nacional es además un delito. Y el Poder Judicial parece no notarlo. Si estos muchachos multimillonarios, dueños de fondos de inversión, que además pretenden hacer un negocio cobrándole a familias $500.000, arman su refugio usando como excusa una posible guerra mundial mientras se apoderan del agua y las tierras, la supervivencia del pueblo argentino dependerá de ellos. Estamos en un país que destrozó sus fuerzas armadas y las somete al designio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por el acuerdo firmado entre Barack Obama y Macri y los firmados ahora por Milei. Con lo cual la ocupación ya es un cuento de niños. Y la destrucción de nuestra industria y nuestro pueblo son parte necesaria para esa ocupación. No importa ya si es una ocupación real con gente viviendo dentro. Es anecdótico, eso más tarde o más temprano terminará sucediendo. Si el Poder Judicial discrimina a los argentinos por su religión, ¿qué pasará cuando estos muchachos, además de la plata y la tierra y el agua, denuncien a los argentinos que protesten porque no se les permite el acceso al agua, por ejemplo? El Plan Andinia no tenía mucho asidero a fines de los años 60, cuando había pleno empleo, la gente trabajaba, había una red ferroviaria inmensa que te permitía, si tenías la posibilidad, viajar por el país. Pero hoy, con la gentrificación realizada, en la cual se nucleó a la población argentina en la zona centro por el corrimiento de la frontera agrícola, por la destrucción de los ferrocarriles, por la destrucción de la industria. Hoy ya parece otra cosa, ¿no? Hoy vemos cómo los millonarios extranjeros, en complicidad con los cipayos locales, se van apoderando de la tierra, tal como en 1960 lo habían hecho empresas y grupos británicos sobre el acuífero guaraní. Vemos cómo el Poder Judicial criminaliza la protesta social contra la entrega de los recursos vitales o el derecho al trabajo, y se vuelven censores de opinión de manera brutal si se hace referencia a un Estado cuyo jefe tiene captura internacional por genocidio. Y si no queda otra, los funcionarios, por miedo a ser señalados, eligen aplicar sanciones muy livianitas ante quienes cometen delitos graves como las amenazas o las lesiones, o si los delincuentes vienen bancados por una ONG, dándole a esa ONG más poder que el mismo Estado. Y ni hablar de los que entregaron el agua a un Estado extranjero, ni hablemos de esa gente. Conclusión. Al ver lo de los multimillonarios comprando tierras como refugio, resuenan las palabras de aquel escrito que te mencioné al principio, de Ernesto Bojoslavsky, que explicaba por qué el Plan Andinia era una creación antisemita pergeniada por los hijos de Eichmann y sectores pronazis de la Argentina. En una parte menciona lo que decía el Plan Andinia. En la realización de este objetivo se debe recurrir, si fuera necesario, a través de una hecatombe mundial, aunque para ello se aproxime un apocalipsis. Pero también ese mismo plan contaba por qué su éxito estaba asegurado. Textualmente lo leo. Para cuando la Argentina intente recuperar las provincias secesionadas,
ya será tarde por varias razones. A. El pueblo argentino estará sumido en la más espantosa corrupción y confusión. B. Su economía desquiciada y conducida de acuerdo a nuestras conveniencias e imposibilitada de recuperar. C. La opinión pública planificada, dirigida y maquinada de acuerdo a nuestra conveniencia. D. La amputación de parte de su territorio con las mayores riquezas minerales. La Argentina habrá quedado convertida en un simple campo de pastoreo y no tendrá qué ofrecer para obtener créditos en las bancas mundiales. Todas las fuentes de producción de petróleo, sus industrias y sus economías estarán en nuestras manos. Quedará sin abastecimiento y sin reservas de combustible porque todas sus fuentes de producción estarán dentro de los límites. Andinia, en cuanto a sus reservas ubicadas fuera de los límites, refinerías, depósitos, surtidores, tanques, han de ser destruidas sistemáticamente y liquidar a sus clases dirigentes con posibilidades de organizar resistencia. Será bloqueado todo abastecimiento de cualquier naturaleza que intente obtener del exterior. Y luego, sus Fuerzas Armadas actualmente cuentan con una provisión de combustible para 2 jornadas. Esto lo decían en 1969, creo, por ahí, 1970. H. En el caso de que, no obstante esos inconvenientes, lograra la Argentina reorganizar un deficiente ejército y con ello intentara la invasión de las fronteras de Andinia, no podrá hacerlo, pues de esa manera no estará haciendo otra cosa que invadir las fronteras de esa nueva nación, libre e independiente, reconocida como tal por organismos y potencias mundiales. Y además, esto daría lugar a que las grandes fuerzas armadas internacionales desembarquen y tomen posición de defensa de la frontera de esta nueva nación de acuerdo a los tratados internacionales existentes, y con esto Andinia estará definitivamente constituida y su soberanía asegurada. Esto aparentemente lo escribió Aurelio Sagliaray en 1972 cuando detalla el Plan Andinia. Chan. Estamos hablando de que ayer le sacaron a Tierra del Fuego los beneficios aduaneros, ¿no? Como para que se despueble rápidamente. Y además firmaron un acuerdo para que entre las Fuerzas Armadas estadounidenses. De eso estamos hablando, ¿no? Digo, cuando voy leyendo esto, me voy acordando de algunas cosas que están pasando en el país. No sé si se llamará Andinia, pero que parece todo armado como para esto. Y cuando uno ve que los gobernadores provinciales desde hace 3 años están trabajando en la creación de marca Patagonia Argentina, y vemos las variaciones que tuvo el logo respecto al logo original, que primero era una montaña, un sol, un lago, y terminó siendo el logo de la Daya corrido, uno sospecha. Quedará para los historiadores, los sociólogos, los militares, y ya ni pienso en los políticos porque no pueden ver ni sus propios pies, el análisis de los hechos actuales y confrontarlo con aquellas publicaciones del Plan Andinia, o por lo menos mirar alrededor qué es lo que está pasando. Salgan a la ventana, muchachos, miren para afuera. Pero bueno, ¿vos qué pensás? ¿Es mito o es realidad? ¿Existe o no existe el plan? Déjame tus comentarios para que entre todos podamos reconstruir la historia. Los empresarios multimillonarios que compran tierras en la Patagonia obviamente no van a poner pauta en este canal, tampoco los políticos. Así que esta comunidad submarinera la hacemos nosotros, vos y yo. Así que suscríbete, déjame tu like para que se difunda y si podés, colabora para sostener este espacio. Las cuentas son la de Mercado Pago, mabaires.mp es el alias,
o la de Banco Provincia, mabaires.dni, para ayudarme a sostener el canal. Porque ya sabes, Odisea Submarina va más allá de la espuma. Te espero la próxima. Chao.